buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo estés escuchando este podcast del día de hoy, que es el programa número 117 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Hoy es el día 6 de junio del 2021 y esta es la cuarta temporada ya de lo que es este proyecto de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que le damos la bienvenida, como hacemos en cada uno de los podcasts, a los que se suman semana tras semana, y las gracias a los que están allí también del otro lado todos los días de estas emisiones que hacemos de Palabra del Pueblo en esta cuarta temporada. Te paso a contar cómo puedes hacer para escuchar los programas anteriores y todos los que venimos haciendo en estos 4 años del proyecto. Esas son nuestras redes sociales, en Facebook, Palabra de Pueblo, en Instagram, @Palabra de Pueblo, en Twitter, @Palabra Pueblo, y en nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Así podés revivir todos los programas de la primera, la segunda, la tercera y todo lo de esta temporada, que es la cuarta ya de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. También podés ver en estas redes sociales la sección que tiene que ver con hechos históricos o personajes históricos que han defendido los derechos de los trabajadores o de los olvidados, podemos decir, por la historia, y que justamente se llama de ese nombre como Palabra de Historia, Voces Olvidadas. Así que esa es la nueva sección que ha empezado en esta cuarta temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que te invito a que lo hagas en estas redes sociales y en estas páginas que habíamos anunciado hace segundos atrás. Así que sumate y fíjate si podés revivir cada uno de esos programas también de Palabra de Historia, Voces Olvidadas, esta nueva sección de esta cuarta temporada. Así que, dado esta introducción, como hacemos en cada uno de los programas podcast que íbamos llevando adelante en este año 2021, pasamos a hablar sobre los primeros temas que vamos a hacer en el día de hoy. El primero de ellos es que ha pasado un nuevo aniversario, básicamente es el aniversario 75 desde que se produjo la asunción a presidente de Juan Domingo Perón. Más específicamente, esto ocurrió el 4 de junio de 1946 y destacamos con ello que allí se iniciaba el proceso, podemos decir, en donde las mayorías trabajadoras pasaban a formar parte del poder, o por primera vez en la historia argentina tenían una gran participación en el gobierno, ¿no? De eso llevó a 2 presidencias, justamente en 1952, también un 4 de junio, Juan Domingo Perón volvía a ser electo presidente de la nación argentina. Posteriormente tendrá el exilio y lo que ocurrió con la persecución del peronismo luego del golpe de Estado en 1955, volvería allá por el año 72 y luego Juan Domingo Perón fallecería en el año 74 aquí en la Argentina, pero su figura será importante a lo largo de toda la historia argentina y en la actualidad también, marcando un hito histórico y fundacional en lo que es la inclusión de los trabajadores, o de la masa de los trabajadores, mejor dicho, en la política argentina. Con ese primer gobierno peronista, podemos decir que se inició por primera vez la participación de los obreros y los trabajadores en lo que es la disputa política. Fue su inclusión, podemos decir, de manera masiva, y por primera vez en la historia, había pasado ya un año anterior con el 17 de octubre, eran ellos los que defendían a su líder en ese momento, que había sido elegido por los propios trabajadores cuando fue el 17 de octubre y que hoy conocemos como el Día de la Lealtad Peronista. Se inició con este hecho histórico y con la asunción de Juan Domingo Perón una serie de conquistas sociales y de derechos para los sectores más desfavorecidos hasta ese momento del reparto de lo que es la riqueza aquí en Argentina, y será un proceso que no finalizará más allá de las persecuciones y de los asesinatos que tuvo que sufrir el movimiento peronista a lo largo de las diferentes dictaduras que vinieron después para quitar del gobierno a diferentes gobiernos peronistas. Así que destacamos eso, y gracias a Dios el peronismo sigue siendo el sector más popular en la Argentina, que defiende los derechos de los trabajadores y sigue restableciendo conquistas, como lo ha pasado actualmente con Néstor Kirchner, con Cristina, con Alberto Fernández, actualmente presidente de Argentina, y que sigue estando adelante llevando el gobierno, incluso en esta
pandemia que tenemos ahora a nivel mundial, y cabe destacar que si esto no hubiera estado adelante con un gobierno como es un gobierno peronista, otra hubiera sido la realidad si tuviéramos un gobierno de derecha como Mauricio Macri, que ni siquiera tenía como importancia la salud, ya que había degradado el Ministerio de Salud a una secretaría. Y pensemos que si hubiera pasado eso, de tener un gobierno de derecha como Macri en el poder dentro de la pandemia, estaríamos contando los fallecidos por esto a millares, muchos más de lo que ocurre ahora, gracias al accionar importante de Alberto Fernández, que ha evitado el desastre, estableciendo nuevamente el Ministerio de Salud y fundando o restableciendo más de 7 hospitales, incluso aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que eso es lo que queríamos destacar cuando recordábamos 75 años de la asunción a la presidencia de Juan Domingo Perón. Vamos ahora a recordar a otro prócer argentino, también uno de los fundamentales y fundacionales de nuestra patria, y es que el 3 de junio de 1970 nacía Manuel Belgrano, aquí en Buenos Aires, y que por ahí está un poco recordándose solamente como es básicamente la historia argentina cuando se nos van, pero hay que volver a recordar el momento del nacimiento en donde llegaron a este mundo. Manuel Belgrano era uno de los patriotas que formaron parte de la Revolución de Mayo, que se negaron a firmar la rendición ante las invasiones inglesas, que venía de una clase social acomodada, podemos decir, y que dejó todo a favor de sus derechos por la patria y por la independencia de la Argentina. Sufriendo 7 enfermedades, se trasladó para enfrentar a los españoles en el Ejército del Norte. Estas enfermedades terminaron por doblegarlo y así todo logró victorias importantes para lo que es la patria y la liberación de la Argentina. Entre esas enfermedades tenía difteria, mal de Chagas, y tuvo que ser sacado en camilla de aquel Ejército del Norte. Desgraciadamente fue juzgado aquí por un gobierno que teníamos en la ciudad de Buenos Aires, que no era afín mucho a la causa patriótica, pero su legado y su historia queda presente en la memoria de todos los argentinos, y hoy debemos recordarlo porque esta semana pasó justamente esto, ¿no? Que se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano, un 3 de junio. Así que en nuestra memoria estará siempre don Juan Manuel, y que ha dejado, podemos decir, que lo hacía gratis, ya que todos sus sueldos fueron donados para que se hagan escuelas. La historia argentina a veces tiene estas cosas de que nunca se hicieron esas escuelas, pero debemos dar importancia, ¿no?, a aquel que venía de una clase acomodada, que podía haber vivido su vida de comerciante de la mejor manera, que decidió dejarlo todo por esos ideales de que seamos libres, y que hoy básicamente disfrutamos todos los días, y muchos lo hacen sin tener en cuenta el sacrificio que tuvieron personalidades importantísimas y hombres elevados como Manuel Belgrano. Así que recordamos a Manuel Belgrano en un nuevo aniversario que pasó este 3 de junio de su nacimiento. El segundo tema que vamos a desarrollar ahora es lo que está pasando en este día. Lo que estamos haciendo este podcast todavía no se había definido, pero que es importante, es en el país hermano de Perú. Se está dando el balotaje en el transcurso de este día entre dos posturas justamente antagónicas. La derecha presenta como candidato a presidente a Keiko Fujimori, la hija del gran Fujimori, aquel que generó masacres y llevó al desastre a la economía peruana, de derecha y marcadamente alineado con los Estados Unidos. Su hija es básicamente lo mismo, incluso tiene causas de corrupción y está procesada por la justicia peruana, pero por esas cuestiones y paradigmas que todavía no se resuelven de la historia, es candidata a presidente, ¿no? Del otro lado está Pedro Castillo, un campesino, maestro rural, que ha llegado a este balotaje siendo la sorpresa de estas elecciones y que representa la esperanza del gran pueblo peruano de volver a formar parte de esta oleada, que podemos decir que nunca formó en esta oleada de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, ya que Perú estuvo siempre alineado
a lo que son los intereses estadounidenses, ¿no? Por primera vez, y luego de los incidentes que llevó a que mueran peruanos el año pasado, ¿no? Con la crisis política y social que hizo renunciar y tener dos presidentes en una misma semana, muy parecido a lo que había pasado en Argentina en el año 2001, desembocó en este señor Pedro de Castillo como representante de estas masas que se habían manifestado y se habían hartado de la corrupción política y que habían echado del gobierno a Keniski, aquel presidente que ganaba las elecciones y que a los pocos meses era acusado de corrupción y por eso dejado el gobierno. Así que, y estos dos presidentes que vinieron después, generaron con eso una serie de manifestaciones. En nuestros portales, en nuestras páginas de Palabra del Pueblo, subimos videos y cubrimos esa situación y esos acontecimientos que se daban en Perú y que ahora tienen a este señor Pedro Castillo, el representante campesino, maestro, como decíamos anteriormente, de marcadamente socialista, y que hace que en este balotaje de este 2021, en este día de hoy, 6 de junio, que se está dando en el país hermano de Perú, se estén dando justamente una confrontación antagónica entre dos modelos. El modelo de derecha, representado por Keiko Fujimori, que se alinea con las grandes corporaciones y con los Estados Unidos, y el proyecto político de Pedro Castillo, socialista y más latinoamericanista que los demás. Por primera vez en la historia reciente de estos últimos años, más allá de lo que fue el APRA en Perú, un candidato representa a los sectores más desfavorecidos. O sea, ojalá gane Pedro Castillo y se pueda incorporar Perú a este oleada socialista y oleada por los pueblos que tiene América Latina. Así que esta es nuestra reflexión, este es nuestro deseo, y con ello vamos a dar por finalizado este podcast del día de hoy, que es el día 6 de junio del año 2021. Este es el programa 117 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, de esta cuarta temporada. Así que muchas gracias por haber escuchado el programa y bienvenidos los que se han sumado en el día de hoy. Así que lo estamos encontrando nuevamente dentro de 7 días en lo que será un nuevo programa de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana.